Vamos a orar entonces. Bienvenidos a todos. Vamos a orar a Dios para que nos dé la sabiduría de entender su palabra. Padre Celestial, gracias Dios por permitirnos llegar a esta hora de la noche, haber tenido, Señor, todo este bello día que nos has dado a cada uno de nosotros y nos das el privilegio de poder reunirnos como hermanos, como iglesia, a poder meditar en tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder comprender y discernir, Señor, lo que tú nos estás diciendo y para no únicamente ser oidores, sino que también hacedores de tu palabra y de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar. De hecho, es el último día, es el último capítulo de Proverbios y estaríamos ya finalizando con la serie de Proverbios que ha sido de mucha bendición para todos, creería yo. Así que los felicitamos a todos aquellos que han estado desde un inicio hasta este día. Y el pastor les va a estar comunicando cuál va a ser la siguiente serie, así que estén pendientes. Así que bueno, el último proverbio de escritos en su mayoría por Salomón habla acerca de la sabiduría de un rey y la influencia que tiene su madre y también acerca de la mujer virtuosa. Entonces eso vamos a desarrollar. Los invito a que en su Biblia o puedan estar pendientes de la pantalla, puedan estar viendo los versículos para que llevemos un orden. Recuérdense que estamos estudiando el libro de Proverbios, eh, palabra por palabra, si es posible, bien detallado para sacar toda la riqueza que hay en el texto. Entonces dice así Proverbios 31, versículo 1. Las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así comienza el Proverbio 31, haciendo referencia a una enseñanza que una madre hizo a un rey. Entonces, enfocándonos primeramente en el rey Lemuel, eh, miren lo que dice acá. Al igual que con Agur, es decir, el de Proverbios 30, no sabemos nada sobre el rey Lemuel. Él no está en ninguna lista registrada de los reyes de Judá o Israel. Algunos comentaristas opinan que Lemuel era otro nombre de Salomón, mientras que otros lo identifican como Ezequías. Sin embargo, en la Biblia no hay mención alguna de la madre de Ezequías y su padre. El rey Acaz de Judá es considerado uno de los peores reyes de la nación judía. Entonces, no sé si alguna vez ustedes se habían hecho la pregunta que quién era el rey Lemuel. Y la Biblia realmente no es clara en decir quién era, no da una biografía de él. Y lo que les leía es que algunos comentaristas bíblicos tienen esas dos teorías, ya sea que es Salomón o que es el rey Ezequías, pero la mayoría se inclina que quizás hace referencia a rey Salomón. Otra teoría es que probablemente fue un rey pagano, quiere decir un rey que no pertenecía al país de Israel, que puso su confianza en Jehová, el Dios del pacto de Israel, a través del temor del Señor aprendió la sabiduría. Entonces ahí pues prácticamente queda ese interrogante. Eh, Otra cosa muy interesante es lo que significa el nombre Lemuel. Y en la cultura judía, al igual que en otras culturas muy antiguas, el nombre de las personas era seleccionado con mucho cuidado, porque cada nombre obviamente significa algo. Y en la Biblia ustedes pueden ver ejemplos en donde, bueno, el mismo nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, eh, pues tiene que ver con lo que en toda su vida ha hecho. De hecho, hay un dato bien interesante y es que cuando nosotros venimos al Señor y somos redimidos por Él y su gracia nos alcanza, nuestro nombre es cambiado, dice la palabra de Dios. Y Lemuel significa perteneciente a Dios. Eso es lo que significa el nombre del rey Lemuel. Y aquí continúa esto, ¿verdad? Que no había ningún rey de Israel o Judá con ese nombre, por lo que o bien era un rey extranjero o es un seudónimo del autor. Es decir, Salomón
tipificó con otro nombre a lo mejor algo que él había vivido. Varios comentaristas antiguos y de leyendas judías a menudo dicen que Lemuel, el que pertenece a Dios, era el mismo Salomón y su madre era Betsabé. Entonces ahí está prácticamente ese dato interesante. Miren esto, una leyenda judía identifica a Lemuel como Salomón y el consejo que recibió de Betsabé cuando Salomón se entregó a la magia con su esposa egipcia y demoró los sacrificios matutinos. Pero al final de todo no hay prueba de esto. Y no sé si alguna vez ustedes se habían percatado que el libro que nosotros hemos leído por todas estas semanas, en donde hemos aprendido que Salomón ha sido el rey más sabio que ha existido, y ese encuentro que Salomón tuvo con Dios y que le pidió sabiduría y Dios lo premió y le dio muchas cosas más, hay algo interesante, y es que Salomón en sus últimos años terminó siendo pagano. Y eso es como triste, ¿verdad? Y miren lo que dice acá. Esto me parece que estaba en Segunda de Reyes. Disculpen que no puse acá la cita. No sé si hay alguien que me puede ayudar con esta lectura. Em, Josué, tal vez me ayudas. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo fue el final de Salomón. Josué, ¿me ayudas? Amén. Muchas gracias, Josué. Y yo no estoy leyendo una biografía de internet, estoy leyendo un pasaje de la Biblia y me disculpo porque no puse la cita, pero yo lo recorté y es triste ver el final de Salomón. Y justamente de eso se trata Proverbios 31, de cuando una madre está aconsejando a un rey para que la inmoralidad sexual no lo haga haber destruido todo lo que en su vida construyó. De hecho, hay un dicho muy popular que creo que lo dijo un pensador griego que decía que lo voy a parafrasear, pero decía lo que bien inicia, bien termina. Pero Salomón inició bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque no garantiza un buen inicio, no garantiza un buen final. Y un mal inicio no garantiza un mal final. Dios nos ha dado su sabiduría y ahora como iglesia, como hijos de Dios, nos ha dado su palabra escrita y el Espíritu Santo para que nos guíe en el caminar. Es decir, que una persona que ha iniciado bien, por ejemplo, alguien que fue criado en la iglesia, desde pequeño recibió la palabra y todo, pero eso no garantiza que esta persona termine su vida en santidad o en buena relación con Dios. De igual forma, una persona que a lo mejor ya llegó a los caminos del Señor, después de haber tenido una vida muy desordenada, cuando Dios llega a esa vida y la transforma y la sabiduría, como dice el mismo libro, abrazamos y llamamos a la sabiduría hermana y parienta, entonces eso sí va a garantizar un buen final. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito, incluso los errores de los personajes que aparecen en la Biblia. Entonces, quisiera que hiciéramos una diferencia
entre las conductas pecaminosas de dos grandes personajes de la palabra de Dios. Uno de ellos es el rey David y el otro es el rey Salomón. Obviamente todos conocemos o la mayoría conocen quiénes son estos dos personajes. De hecho, Salomón es hijo del rey David y ambos cometieron pecados. Obviamente, pues lo voy a poner a ellos de ejemplo, pero realmente todos somos pecadores, ¿va? O sea, no estoy desprestigiando estos personajes dignos de aparecer en las palabras, en las páginas de la Biblia, pero ambos cometieron pecados. En el caso de David, si ustedes recuerdan, ¿cuál fue su pecado? Haberse fijado en una mujer ajena, y ese pecado pues lo llevó a inclusive a matar al marido de esa mujer con tal de tenerla. Y así como lo acabamos de leer, el pecado de Salomón fue al final de su vida haberse inclinado su corazón a mujeres que no amaban a Dios, y eso lo llevó a involucrarse en un montón de cuestiones que al final terminó pues adorando ídolos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de estos dos personajes? Porque sus finales fueron muy diferentes. Y la principal está acá, miren, en Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses, a lo que le mandó Jehová. A tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Imagínense, aquí Dios está haciendo una diferenciación entre los dos errores de conducta pecaminosa que ambos cometieron. ¿Y cuál es la diferencia principal? Es que la idolatría de Salomón hizo que su corazón se apartara de Jehová, mientras que David, cuando él pecó, aún en medio del pecado, porque ambos fueron pecados y solo Dios sabe cómo medirlos, pero aún en el pecado, David se arrepintió, y aún en ese pecado que quizás él disfrutó, su corazón se movió a arrepentimiento y a dolor. De hecho, ustedes pueden leer en Salmo 51, el conocido como el Salmo pecatorio, ¿verdad, pastor? En donde este, él expresa su arrepentimiento por lo que él había hecho. Sin embargo, no hay un registro donde Salomón se haya arrepentido. Y lo dice Dios. ¿Cuál es la diferencia? En que su corazón se apartó. Y, Así es. yo Sí, quisiera llevar esto a nuestro ahora, y es una realidad que todos, absolutamente todos nosotros pecamos, todos. Si pecó el rey David, imagínense quiénes somos nosotros, ¿verdad? O sea, somos iguales en ese sentido, porque pecamos. Pero ¿en qué momento, cuando vos estás pecando, llega un nivel de lejanía con Dios, que tu corazón se aparta totalmente? Ahí, zona, esa zona es muy, pero muy delicada. Y este es un tema muy personal de cada uno de nosotros, porque obviamente todos tenemos nuestras luchas, pero yo te hago una pregunta. Eh, Cuando sentís que estás en una situación pecaminosa, sea cual sea, ¿verdad? No solamente cuestiones sexuales, sino que algo que nosotros discernamos que estamos pecando, ¿cuánto se aleja tu corazón de Dios? Obviamente el pecado en sí aleja tu corazón de Dios, pero ¿hasta qué punto? ¿A un punto de no retorno, quizás como en el caso de Salomón, o a un punto en donde vos pecás, a lo mejor de palabra, a lo mejor de omisión porque no hiciste lo que debías de hacer, a lo mejor de obra, de hecho, ¿verdad? Que sí estamos haciendo algo que, o sea, indudablemente es pecado, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Te duele? O sea, pecas y automáticamente le decís, Señor, perdóname, lo volví a hacer, o tu corazón ya está totalmente lejos de Dios. Entonces ahí es donde eh, esa voz de nuestra conciencia
afectada por el Espíritu Santo, no la debemos de callar, sino que nuestro corazón, incluso en nuestras épocas oscuras, si lo queremos llamar así, tenemos que tener un corazón que le duele pecar, que se arrepiente, que no se aleja de Dios a pesar de la lucha que eso representa. A lo mejor una situación que obviamente cada uno pueda discernir, esto es pecado de aquí, lo puede reconocer cualquier cristiano y no puedo salir de esto, Señor, ayúdame. No quiero que mi corazón se aleje. Sería una bonita oración que cada uno de nosotros pudiera hacer. No sé cómo estamos con el tiempo. Dale, seguí por lo menos a las 8:30, Estamos diría. bien. Bye. Perfecto. Voy a correr ya con lo último. Entonces, esto es como la introducción de lo que se trata el Proverbio 31. Entonces, al final lo que les decía, hubo muchas conjeturas sobre quién era el rey Lemuel, pero definitivamente no se puede decir nada. O sea, pero ahí está el consejo. Si fue Salomón y si él quizás no quiso poner su nombre y estaba retratando lo que su madre le dijo acerca de no caer en ese pecado con las mujeres y desviar su corazón, al final lo dejó escrito y Dios lo permitió para que nosotros pudiésemos aprender hoy. No importa quién fue, lo que importa es la enseñanza que dejó. Entonces, el rey Lemuel es advertido por su madre sobre el peligro de la inmoralidad sexual y de eso se trata la primera parte de este capítulo que va del 1 al 10 acerca de la inmoralidad sexual. Y esto es lo que dice el proverbio, se los leo, y se recuerdan que su madre es quien lo está aconsejando y comienza así, esta es la voz de una madre. Hijo, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esto justamente es lo que su madre le dijo a este rey. Y del versículo 2 al 3, advirtiendo acerca del peligro de la inmoralidad sexual. Y fíjense de que eh, las palabras que ocupa esta madre son palabras amorosas, de ternura. ¿Saben por qué? Porque si en nuestro caso en algún momento nos toca quizás advertir a alguien, en este caso era la madre, ¿verdad? No sé si hay mamás conectados o van a escuchar esto, pero la voz de un padre en este sentido hacia un hijo es muy importante y que muchas veces nosotros no queremos oír porque creemos que nosotros tenemos más experiencia que nuestros padres, pero la manera de hacerlo es bien importante porque no es lo mismo. A veces uno cuando la reprensión es tosca, es dura, uno cierra sus oídos y se cierra. Es como que, eh, bueno, la misma Biblia dice que la palabra blanda es mucho mejor que la áspera. Entonces ahí es como aprender acerca de la ternura de una madre al decirle esto a su hijo. Esa misma ternura debemos de usar nosotros cuando seamos quienes reprendamos o quienes advirtamos a alguien, porque al final en el Nuevo Testamento la Biblia dice que hay que considerarse los que han caído como que si en algún momento nosotros podemos caer ahí. Entonces no perdamos esa ternura y esa reprensión con amor hacia nuestro hermano. Y miren esta frase que dice, hay un océano de amor en el corazón de un padre, una profundidad de deseo insondable, especialmente en la madre. Entonces, escuchemos a nuestros padres. Tienen mucho que decirnos, ya sea por lo que ellos conocen de la palabra de Dios o por sus mismas experiencias. Entonces, jóvenes, escuchemos a nuestros padres acerca del consejo que nos puedan dar acerca de este tema. Y luego habla que dice, no des a las mujeres tu fuerza. Y énfasis en la obsesión enfermiza con el romance o el sexo. Ahora, ¿qué es esto? Si lo podemos llamar modernamente como esas relaciones tóxicas que se dan actualmente y se han dado toda la vida. O sea, desde el tiempo de Salomón, cerca de 700 años, creo, antes de Jesús, hasta el día
de lo prohibido, no dejes eso toda tu fuerza. Y la Biblia nos manda a practicar el autocontrol. ¿Y eso cómo lo logramos? A través del desarrollo de nuestra vida espiritual, muriendo a nuestra carne y haciendo que eh, aflore en nosotros la vida en el espíritu. Dice la palabra de Dios que el fruto de la carne es toda esa inmoralidad sexual y el fruto del espíritu es, uno de ellos es dominio propio, templanza. Entonces a eso se refiere. Y luego habla, ni tus caminos lo que destruye a los reyes. Aquí está hablando eh, de los ejemplos, por ejemplo, lo que sucedió con Salomón, que fue destruido cuando dio su fuerza a las mujeres, que fue lo que leímos. Y lo que David también sufrió, no solamente el hecho de haber ocasionado un asesinato, sino que todo el sufrimiento que tuvo la familia real. O sea, es increíble cuando estudias la historia de Israel, todas las consecuencias que la inmoralidad sexual trajo a esta familia. Eh, y fíjense de que aquí puse algunas frases y voy a irle compartiendo algunas imágenes que son pinturas que algunos artistas han hecho acerca de la inmoralidad sexual y imagínense cómo lo retratan. O sea, esta pintura es un retrato de uno de los 7 pecados capitales que la Iglesia Católica estableció. Y esta es la lujuria. Ese señor, este pintor lo retrató como la lujuria. Y miren, miren, o sea, es muy expresivo, ¿verdad? Entonces dice, la corrupción de lo mejor es lo peor. Es triste presenciar la perversión de la belleza, que algo sublime se profana. Esto es mucho de lo que ha sucedido en la sexualidad. Nuestra sexualidad es un regalo precioso creado por Dios, sin embargo, los últimos años han visto este tesoro reducido a una mera herramienta utilizada para el placer egoísta. Esto es más presente en la industria de la pornografía. Y por cuestiones de tiempo y que ya se me está terminando, solo quiero mostrarle algunos datos y es que eh, esa, esa lujuria a la cual esta madre le está haciendo, eh, como dándole consejo para que Lemuel no caiga en eso, se sigue dando. Y ahora en estos tiempos se vive también a través de caer en la industria de la pornografía. Y aquí tengo varios datos que quizás en otra ocasión se puedan compartir con más tiempo, pero que al final eh, nuestra sociedad está llena de la lujuria y llena del placer sexual, que es una perversión de lo que Dios ha creado, del disfrute sexual que se tiene que vivir en el tiempo de Dios y de acuerdo a su palabra, porque es algo hermoso, ¿verdad? De hecho, algunas personas piensan que la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana Evangélica está en contra del sexo, y eso no es verdad. La Iglesia defiende la dignidad de la sexualidad y la admira como un don de Dios. En realidad, la cultura atea y secular es mucho más despectiva hacia la sexualidad. Y ahí miren otra ilustración así bien gráfica de cómo algunos artistas pintan lo que significaba la lujuria para ellos. Y miren estos datos, 1 de cada 7 jóvenes sufren algún tipo de depresión. Esto no es coincidencia, el 60% de los jóvenes ven pornografía varias veces a la semana y más del 26% de la generación Z, es decir, la gente del 2000 para arriba, admitió lo mismo. O sea, la mayoría de jóvenes, ya sea a través de películas, series o directamente a través de la pornografía como tal, están cautivos en eso. ¿Y cuál es el tema? La lujuria en sí, la palabra lujuria no estaba eh, como ligada a algo sexual, sino que lujuria es en sí un desenfreno hacia algo que te hace perder el control y echar a un lado todo lo que vos puedas tener como moral. O sea, el momento en que vos perdés el control de tus principios morales, de tus propósitos espirituales, de mantenerte agradando a Dios, y ya no puedes controlarlo, estás cayendo en la lujuria. Y aquí hay muchísima más información eh, que por cuestiones de tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Luego, el proverbio hablaba acerca de que tampoco era correspondiente a los reyes beber vino,
Y miren estos datos que yo encontré, esto fue hasta el año 2020. Ahí está que El Salvador no es de los primeros en Latinoamérica, pero si se fijan, ahí hay un color más claro que el otro. Casi que estamos casi que igual, hombres y mujeres que están cayendo en esto. Y permítanme leerles esto, y es que el consumo del alcohol al final trae más de 200 enfermedades, lesiones como el cáncer, derrames cerebrales, cirrosis hepática, entre otros. O sea, hay una serie de cuestiones que si por algún motivo vos decís, la Biblia quizás exagera en esto, la ciencia te dice de que el consumo del alcohol te trae muchísimas consecuencias y ahí ustedes pueden ver cómo empieza el ciclo a través de esta ilustración, en donde primero comienza, bueno, como un vasito nada más, luego se va convirtiendo en algo más social, luego llegas a la cúspide en donde disfrutas con tus amigos, pero si se fijan, luego comienza a bajar y el primer peldaño es la pobreza y la enfermedad, luego le sigue la pérdida de amigos, luego eso te puede llevar a temas que pueden meterte en problemas legales y el final, que obviamente es lo peor de todo, es que una persona hasta puede perder la vida por tema del alcohol. Entonces, esos eran los consejos que esta madre le daba a Lemuel, pero que al día de ahora siguen siendo los mismos para nosotros. No nos dejemos vencer por la lujuria y no nos dejemos vencer tampoco por el alcohol. Y esto pues lo contrarrestamos estando aquí, abonando al espíritu para que nuestra carne pues vaya disminuyendo en nosotros. Ahí estamos. Ok, gracias, José Luis. ¿Cómo estamos ahí, Jonathan? Démosle, pues ahorita voy. Va. Ok, que el Señor les bendiga. Voy a tocar, ahí no puse la diapositiva, pero sí quiero tocar el inicio del versículo 10, que es el elogio a la mujer virtuosa, dice en el subtítulo que tiene la Biblia Reina Valera, y dice versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa se le llama virtuosa, no porque son las mujeres casadas, pueden estar estas cualidades, sino porque esta es la orientación matrimonial de una madre a un hijo. La mujer virtuosa puede ser soltera o estar casada, pero cada una tendrá formas particulares de expresar la virtud, ya sea en su soltería o como familia. Si se fijan, todo desde el 31, mamá dando un consejo, puede ser papá también. En el caso aquí, como decía José Luis, lo expresa que es la mamá. Y si se fijan, es necesario que hagamos énfasis en que todas las cosas que el mundo ve bien, jamás van a terminar bien. Desde el hecho de que en las estadísticas se están igualando los números de hombres y mujeres que consumen alcohol, para ninguno de los dos géneros es correcto porque simplemente estás matando tu vida. Tú mismo estás, como dicen, labrando la estaca para hundírtela en el corazón. Tú mismo estás acabando con tu vida. Entonces, así como hace aquí el comentario, ya sea una mujer casada o una persona soltera, cada una tiene su manera de mostrar virtud. Cuando en el caso de los que ya estamos casados, es bien difícil cuando no tienes un consejo o no tienes algo que te diga, mira, esto puedes hacer. En este caso tenemos el privilegio de poder verlo a la luz de la palabra de Dios, que es el mejor consejo que podemos tener.
La mujer virtuosa, estando soltera, número uno, va a respetar a sus padres. Va a hacer caso a lo que sus padres le digan. Entonces, desde ahí, en el caso de que si alguien tiene novia y su pretensión es poderse casar, que ese sería uno de los principios del noviazgo, y por eso no es bueno empezar tan joven con tu noviazgo, porque carecemos de muchas cosas que nos pueden hacer ver en el tiempo del noviazgo errores que cuando ya estás casado se convierten en cosas difíciles. Cuando no era la mujer virtuosa que necesitabas. Pero como decía José Luis, ¿cómo vamos a poder lograr eso? ¿Cómo vamos a poder tener ese discernimiento? Solo con la comunión con Dios, orando y pues escuchando el consejo de nuestros padres. Entonces, aquí dice un comentario. Walker llama a esta mujer la esposa valiente y la señala que Set Ali, esposa virtuosa, se traduce como la excelente esposa de Proverbios 12:4. El término también se aplica a los hombres y se tradujo poderosos hombres valientes. Primer libro de Rey 24:7. Hombres competentes en Génesis 47:6. Hombres capaces en Éxodo 18:6. No solo es para la mujer, es también para nosotros de hombre, porque no puedes tener una mujer virtuosa y tú ser totalmente lo contrario. Estarías hablando en sentido contrario, porque jamás va a llegar ese momento de confiar, como vamos ahorita al versículo 11, que dice, en el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Tú como esposo, tú como esposa, tú como novio, como novia, vas a confiar en tu pareja. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Conociéndola, conociendo a tu novio cómo es. Pero ¿cómo puedes confiar en alguien que solo se quiere acostar contigo? No podés, no lo podés hacer. ¿O cómo vas a confiar en alguien que está totalmente atacándote? No puedes estar un momento con tus amigos porque va a estar llamándote, hostigándote para saber qué estás haciendo. De cualquiera de los dos casos, como dicen, también está el novio tóxico y la novia tóxica. Son personas que debes evitar porque no tenés la confianza de ellos, de ningún lado. Si no tenés la confianza, ¿cómo vas a poder hacer un hogar y estar tranquilo en tu hogar? Siempre vas a tener problemas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Vas a confiar en tu pareja, porque es tu complemento. No es alguien más, no es una amiga más. Va a ser tu esposa, o es tu esposa, o es tu novia. Y por ende merece respeto. Merece respeto tanto como novia como novios. Y vamos al 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. No te va a maltratar. No te va a agarrar a palo todos los días, va. En mi caso no me pega. Ah, mentira. Entonces, imagínense qué difícil que todos los días sea un infierno en tu hogar. No tenés que haber muerto para estar viviendo en el infierno. Por eso es importante que sepamos entender los consejos y siempre hay palabras sabias en los mayores que muchas veces no queremos entender porque según nosotros nos las podemos todas, va. Yo creo que todos pasamos ese momento de que te dicen algo que no te agrada y posiblemente estés pasando por ese momento, que te dicen algo que no te agrada y respondes
y decís lo que querás, no. Muchas veces es bueno escuchar, aunque no te guste lo que te van a decir, y después analizar, porque muchas veces o casi nunca nos gusta que nos digan nuestros errores, y es algo que a nosotros nos hace bien, porque muchas veces que estamos cometiendo errores que según nosotros, ayer tuve la oportunidad de predicar del capítulo 27 del necio, como dice que el necio en su propia necedad, o sea, no hay manera que lo saquen de ahí, pero sí cuando tenés un corazón humilde, habrá una manera en la que te puedan ayudar y poder entender el consejo. Entonces, no carecerá de ganancias tu hogar, porque van a haber dos personas que estén en comunión, en coinonía, y poder estar juntos. Mientras uno o los dos aportan a su hogar, siempre va a haber una manera en que la mujer virtuosa te va a echar la mano. Siempre, siempre. No va a estar uno queriendo echar zancadilla al otro porque están afectando el mismo hogar. No hay manera de que puedan hacer eso. Dice aquí que la ganancia generalmente significa saqueo. El punto puede ser que la ganancia será tan rica y abundante como los botines de guerra. Otro, le da el bien. En el 12, le da el bien, le da ella bien y no mal. Varios proverbios anteriores explicaron el mal efecto de una mala esposa. Lo opuesto también es cierto. Una esposa virtuosa hace que su esposo sea bueno y no malo. Y ella continúa siendo una bendición todos los días de su vida. El sentido es que su bondad y carácter fiel se vuelven más y más profundos a través del paso de los años. Si hay algo que podemos admirar como hombres en una mujer, es eso, su carácter, su nivel de fidelidad, que muchas veces muchos hombres quedamos a deber. Entonces vamos al siguiente, Proverbios 13, del 13 al 16. Su trabajo y su ingenio, dice. Vamos a leer. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Busca lana y lino usando maravillosas imágenes poéticas. La madre del rey Lemuel no describió el currículum de una mujer piadosa, sino ejemplos reales del carácter vivo, trabajador y creativo de la esposa virtuosa, una mujer que se sentía agobiada por completar cada una de estas tareas en un día, una semana o incluso un mes que se habría agotado y probablemente desalentado. Sin embargo, el personaje descrito poéticamente puede ser evidente en la vida de una mujer sabia y piadosa a su manera. Puedo hablar de mi esposa, que ya todos la conocen, Andrea, y pues no, el ingenio que tiene y su manera de trabajo, pues muchas veces me sorprende, me vuela la cabeza, como se dice. Busca lana y lino, la mujer virtuosa sabe cómo buscar y encontrar cosas que son recursos necesarios para su familia y su hogar. Posiblemente lo que yo no pueda ver, ella sí lo pueda ver y encontrar una manera de poder sacar provecho. Vamos al siguiente. Ya casi le doy chance, pastor. Ya casi llego. Su fuerza y su compasión, dice, del 17 al 20. Ciñe su fuerza a sus lomos y ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. La esposa virtuosa se destaca por su fuerza y es la fuerza de acción, sus lomos. Ella usa fuerza para un propósito productivo, la idea de ceñirse a uno mismo, colocar un cinturón
de fortalecimiento alrededor de la sección media. Significa prepararse para algún tipo de acción heroica o difícil, como la carrera dura, esperar de Egipto o trabajo físico. Hay cosas o virtudes que la mujer tiene que posiblemente nosotros no tengamos. Por ende, cada uno somos complemento de nuestras parejas. Cuando muchas veces nosotros con una gripe, como dicen, estamos tirados, casi nos morimos, va. Y a veces ellas andan con peores achaques que nosotros y ellas andan encima viendo qué hacen y nosotros con media cosita estamos aventados ahí, va. Entonces eso que es el sexo débil no cabe. La mujer es fuerte y así como puede ser fuerte su carácter y todo, también así tiene compasión, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. La esposa virtuosa sabe cómo usar las herramientas y la tecnología disponible para administrar bien el hogar. La rueca es un palo o un uso sobre el que se enrolla la lana o el lino para girar y usa ambas manos para hacer bien su trabajo. Entonces, si se fijan, no hay mejor consejo para que podamos encontrar nuestra amada, y los que ya la encontramos, pues nos toca seguir cultivando para poder ser también esposos virtuosos. Nos quedamos con nuestro pastor. Ok, gracias, Jonathan. Prácticamente lo que vamos a ver en estas últimas diapositivas son cualidades o virtudes que se pueden desarrollar. O sea, algunas de ellas pueden venir natas en nosotros, pero algunas hay que desarrollarlas. Claro, los versículos hablan de una mujer, pero también podemos aplicarlo a un hombre. Como decía Jonathan, hay diferentes palabras que se ocupan porque, por ejemplo, vaya, ¿qué es la palabra virtuosa? Y ahí está abajo de la diapositiva, dice que es excelencia añadida a algo como perfección. O sea, imagínense qué interesante la definición, porque es una excelencia añadida a algo y luego eso llega como a ser como perfecto, ¿verdad? O sea, prácticamente como la Biblia nos enseña que perfecto es solo Dios, pero Pablo nos exhorta y nos dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, así como llegamos a imitar cantantes, artistas, no sé, cualquier persona que nosotros nos guste, pues así podemos imitar a Dios. Entonces, son cualidades que debemos desarrollar. Y por eso menciona allí, pero yo no puedo ver bien, no sé si alguien me ayuda a leer, porque solo leo sabiduría y dice, la esposa virtuosa tiene, ayúdenme por favor. Tiene la sabiduría, la Ajá, diligencia y la preparación. ok. Fíjense, son tres cosas fundamentales que necesitamos nosotros. No solo en este caso las mujeres, sino también los hombres. Y si pusieron atención a lo que José Luis nos compartió, o sea, exhorta al rey Lemuel, una madre. Entonces, ¿por qué luego menciona la virtud de una mujer? Porque está exaltando que esa mujer que está exhortando a su hijo es una mujer que prácticamente cubre todas estas cualidades o características. Entonces, la sabiduría, recuérdense, la inteligencia la da el hombre y la sabiduría la da Dios. Entonces, como Jonathan decía, nos vamos a topar en la vida con personas, ya sea estudiando, trabajando y luego una relación sentimental que nos va a llevar a algo mayor. Entonces, las personas con que nos relacionamos nos pueden ¿cómo te podría decir? Nos pueden manipular o nos pueden tratar de llevar a situaciones o nos han llevado, porque no sé si ya te pasó, que te han llevado a cosas pecaminosas. Y como decía José Luis,
Qué duro es cuando pecamos y no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro corazón ya se acostumbró a hacerlo y como aparentemente no nos pasa nada, entonces decimos, ok, no hay problema, lo puedo seguir haciendo. Pero acuérdense que la, todo lo que lleva la carne es muerte, dice el libro de Romanos, ¿ya? Entonces debemos tener ese cuidado, pedir siempre la sabiduría de Dios, la diligencia, hacer las cosas con diligencia. Si usted lee el versículo eh, del 10 hasta el 31, menciona una serie de cualidades, de características de esta mujer. Yo hablaba hace un tiempo atrás con un grupo de esposas y una de ellas me decía, pastor, me decía, es imposible que una mujer cumpla todas esas características. Es imposible que una mujer pueda cumplir todo eso. O sea, no es imposible, puede ser difícil. Es como que pudiéramos decir, es imposible que una persona vuele, pero al final volamos, no por nuestros propios medios, pero lo hacemos. Es imposible que alguien pueda estar de un lugar a otro rápido y sí se puede. O la comunicación. O sea, hay muchas cosas que con el tiempo hemos mencionado que han sido imposibles, pero al final se pueden hacer. Entonces, esto se puede desarrollar, pero claro, es un proceso, es un día a día, es una comunión, es el controlar nuestro carácter, es el controlar nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, de pensar. Entonces, nos va a llevar a ser personas diligentes. Y como lo hemos dicho otras veces, lo contrario de lo diligente es negligente, ¿verdad? O sea, todo mal hecho, toda la carrera, todo de mala voluntad. Entonces, así es. Luego que dice la letra verde, porque solo leo preparación. A ver, ayúdenme, por favor. Sí, la verde dice la preparación ¿Para qué dice? para preparar su hogar para todo tipo de desafíos y adversidades. Ok, gracias. Imagínense, vea, subrayé la palabra adversidades. A diario nos vamos a topar con este tipo de situaciones. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que hoy tal vez fue un buen día para ti, pero mañana no, puede ser que hoy fue malo, mañana no. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras adversidades? Si no somos sabios, si no somos diligentes, si no estamos preparados, pues vamos a fracasar. Y siempre lo he dicho y te lo voy a recordar, si somos buenos jóvenes, vamos a ser buenos adultos. Pero ¿qué necesitamos? Vestirnos, como dice la Biblia, con toda, oiga, no comparte, con toda la armadura de Dios. ¿Ya? Y eso está en la palabra de Dios, donde habla el yelmo, donde habla la espada, donde habla, o sea, eso es lo que necesitamos todos los días. Luego dice su temor al Señor y la sabiduría que fluye de él invita a la bendición de Dios. Imagínense qué lindo porque dice, el temor a Dios y la sabiduría que fluye de él la invita a ella a ser bendecida y a ser de bendición. Entonces, ahora, menciona la cuestión de la vestimenta. Entonces, eh, ahí hay una explicación que por qué usaban ese tipo de ropa, por qué el color púrpura, porque se supone que el color púrpura llama la atención en la nieve y es más fácil de encontrar a sus hijos. Entonces, pero al final eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nos interesa saber cómo esta mujer es considerada virtuosa o cómo como hombres podemos ser considerados virtuosos. Independientemente de la edad que tengamos, debemos ser personas virtuosas porque a eso nos llama el Señor. O sea, es increíble cuando yo leí esa información, me impactó porque ya otras veces lo había leído, pero no había puesto como la atención del hecho de saber que Salomón, como lo mencionaba José Luis al principio, Salomón fue el hijo sabio, pero también Salomón se convirtió en el hijo necio. Y el proverbio menciona mucho las bendiciones para el sabio y menciona mucho la exhortación o la culpa o lo que va a pasar para el necio. El avisado ve el mal, dice, y se aparta, mas los necios pasan y ¿qué dice? Y reciben el daño. O sea,
Debemos entender eso, lo que dice la palabra. Así que tenemos que tirarle a eso. Sigamos, por favor, hijo, la siguiente. Ok, mire qué interesante. Ella está vestida, dice, de fuerza, dignidad y se ríe sin temor al futuro. O sea, aquí esto es interesante. Fuerza y dignidad. Debemos ser fuertes en la parte espiritual. Sé que tal vez físicamente no lo podemos ser, pero, por ejemplo, vienen situaciones sentimentales, vienen situaciones anímicas. ¿Cómo las enfrentamos? O sea, tan fácil es el lamentarse, claro que así es, pero fácil es dejar el lamento, levantarnos y seguir adelante. ¿Sabe? Yo estaba viendo una película ahora con este artista de Deadpool, no me acuerdo cómo se llama él, pero me gustó mucho. Creo que se llama Regalo de no sé qué, pero él por primera vez lo veo en un papel tanto gracioso, pero al final de cuentas reflexivo. Es un profesor joven, 30 y tantos años, que llega a una escuela donde siempre se hace una competencia de ver quién es el mejor, el maestro del año. Y hay otro maestro que ya es mayor que él, que está siempre luchando por eso, pero este maestro llega a marcar la diferencia y motiva tanto a sus alumnos a que todo lo vean bien, a que a pesar de que, por ejemplo, están perdiendo un partido de básquetbol y aunque el otro equipo eche puntos, ellos se aplauden, ellos siguen adelante, pierden, pero están felices. Ahora, era un profesor que todo el mundo dice, wow, o sea, yo quiero un profesor de eso, qué hombre más positivo, qué hombre que motiva. Entonces, este otro maestro empieza a seguirlo, el por qué él es bueno. Él, por ejemplo, sale en las noches cuando está lloviendo a darle de comer a los indigentes, él ayuda a los drogadictos, él, o sea, es una persona buenísima. Entonces, pero hay un pero. Él tiene cáncer y cuando descubren, o sea, él, o sea, era un cáncer ya terminal porque el otro maestro lee la cartilla del diagnóstico. Entonces, motivó tanto a sus alumnos que a un joven, él murió y ellos siguieron adelante. Entonces, eso necesitamos nosotros, con la ayuda de Dios, tener esa fuerza y esa dignidad para seguir adelante. Pongamos la siguiente, por favor. Ok, dice, fuerza y honor son su vestidura. Parecido a lo que dice la palabra, que tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué caemos ante la pornografía? ¿Por qué caemos ante el sexo, ante el alcohol, ante cualquier cosa? Porque no estamos preparados, porque creemos que lo vamos a controlar y no es así. Si no, imagínense cuántos jovencitos en las iglesias tienen relaciones sexuales y sale embarazada la novia y pues están en la iglesia y lo hemos visto en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para poder soportar esa tentación del enemigo y decir no. Entonces, no sé si me pueden leer, por favor, hasta donde termina lo blanco, el hecho de que, ahí ya no alcanzo a leer yo, por favor. El hecho de que esté dispuesta a destruir y vender prendas de lino A que hace distribuir, a no a distribuir, destruir. sí, Ajá, ok, esté dispuesta a distribuir y vender prendas de lino que hace muestra que su primera prioridad no está en su armario o en la que ella usa. ok, léemelo amarillo, por favor. Le importa más la, Oiga, mire qué interesante. Dale, dale, la dale. exhibición de su carácter que la exhibición de su ropa. Amén, ahí nomás, gracias, hijo. Ok, la Biblia hace hincapié en la ropa que ella usa, cómo se visten sus hijos. Es más, me encanta ver el hecho que dice que su esposo está orgulloso cuando sale. ¿Por qué? Porque ella se preocupa porque estén bien vestidos él, sus hijos y todo. Pero mire qué interesante, porque lo que a ella le interesa es el carácter, no la ropa. Ok, nosotros nos preocupamos más por el exterior que por el interior. Por fuera nos vemos bien lindos,
pero por dentro estamos mal. O sea, estamos débiles, estamos tristes, estamos, o sea, con situaciones que venimos arrastrando y nos da miedo contarlas, nos da miedo hablar de ellas. Solo imagínense cuántos de los que estamos acá eh, este día tuvimos pensamientos malos, pensamientos. Yo escuchaba, por ejemplo, un predicador hoy por la mañana donde decía, mucha gente clasifica los pecados, pecados pequeños, pecados medianos y pecados grandes. Cuando una persona hace un pecado pequeño, dice, ah, no, no, está bien, no hay problema, puede salir adelante. Mediano, ya hay que tener cuidado, hay que verlo. Y grande, ok. Así lo hacemos en las iglesias. Entonces, pero para Dios pecado es pecado. Como no existe grande, mediano, pequeño, para Dios pone el matar a alguien con los chismosos, con hacer un rumor, con que murmures de tu amigo, de tu amiga, de tus compañeros, de tu pastor, de tus líderes, de tus maestros, de tu jefe. Entonces es pecado, como matar a alguien. Pero algunos decimos, no, no, o sea, matar es malo y hablar no, o sea, debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Y luego, pues ahí menciona algo más, donde dice, si me puedes leer por favor lo otro para terminar, porque si ya nos comió el tiempo, en lo que qué dice. En lo que respecta al carácter, Ajá, es una de las mejores vestidas, ajá. vestida con fuerza y honor para que se regocije no solo en el presente, sino también en el futuro. Ok, gracias. Imagínense qué interesante. Fuerza y honor. Es que no hay nada más lindo, oigan, jóvenes, no hay nada más lindo que puedas andar en cualquier lugar y nadie te tenga la cola pateada. O sea, yo no sé si entiende usted esa refrán, analogía, como sea, pero que usted puede llegar a cualquier lugar y nadie lo va a señalar, porque todo su desarrollo, toda su vida está en base a lo que Dios dice. Pero qué triste es cuando venimos, dice que en la Biblia dice, oiga, que el pecado acusa. Tal vez nadie se ha dado cuenta, pero tú mismo te vas a sentir mal porque fumaste, porque tomaste, porque dijiste una mala palabra, porque tuviste relaciones con tu novia o tu novio. Entonces, el pecado te acusa, pero cuando no lo has hecho, estás tranquilo. Entonces, ¿por qué? Porque tenés fuerza y hay el honor. Eso es bien interesante, esta palabra honor, ¿verdad? Así que hay muchas cosas más que lastimosamente por el tiempo no las pudimos desarrollar, pero espero en Dios, como lo hemos dicho otras veces, que esto no caiga en saco roto y que sigamos adelante. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible y que para eso son estos estudios, es para que entendamos, aprendamos y pues si hay dudas, que también las saquemos al aire, porque no todo lo que nosotros decimos es amén, sí, no, no, no. Puede ser que usted escuche en otro lado, de otra manera, preguntar y llevar siempre el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de hacer el cierre. Ok, nadie. Yo, pastor, solo quiero hacer un comentario, permítame que no hay donde lo tenía. Que cuando habla el proverbio de confiar, ya sea en el esposo o en el esposo, no lo debemos confundir con confiar plenamente en otra persona, porque es maldito aquel que confiar en el hombre, ¿va? Entonces solo hay dos excepciones. Una está en Jueces 20:36 y la otra que menciona aquí en Proverbios 31:11. Ok, bueno, ya escuchamos, ¿verdad? Acuérdense, manejemos bien esa palabra confianza. Yo se los dije un día en un culto el sábado. O sea, no es que no vas a tener amigos, no es que no vas a platicar con alguien, porque es importante, más que todo cuando tenemos situaciones, el practicar la catarsis. ¿Qué es la catarsis?
es que yo le cuento mi problema a alguien. Esa persona tal vez no me puede ayudar. Por ejemplo, yo me acerco a Jonathan y le puedo decir, Jonathan, fíjate que tengo un problema financiero, debo $1000 y pues me siento acongojado. Obvio, Jonathan me dice, pastor, yo no tengo dinero. No, o sea, yo no le estoy pidiendo dinero, le estoy contando y me estoy. Entonces, ¿qué es confiar? ¿Se acuerdan lo que decíamos en el culto? Es el hecho de hacer el ejercicio, de tirarse para atrás, que la persona te cache. Entonces, eso solo se lo tenemos que dar a Dios. O sea, eso solo Dios nos puede ayudar, pero sí podemos tener amigos, necesitamos personas y recuérdese, antes de tomar una decisión, consúltelo con su mejor amigo o amiga, con sus padres y con su pastor y luego tome la decisión. Amén. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie, entonces vamos a orar, vamos a estar pendientes, primero Dios, si podemos este jueves que viene y si no hasta el siguiente, continuamos con lo que es el discipulado, ¿verdad? Oramos, Padre, queremos agradecer, Señor, porque nos ha permitido un día más compartir su palabra, Señor, por favor, que la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino siempre hacedores, donde quiera que vayamos y estemos. Señor, guárdenos, protéjanos, bendíganos, denos gracia, sabiduría y mucha paciencia, Señor. Bendiga los hogares representados, Señor. Sabemos que hay situaciones que se están viviendo como familia, personales. Señor, por favor, guíenos por ese buen camino. Como ministerio de jóvenes también clamamos, Señor, para que seamos de bendición para otros y que podamos hacer que vengan a sus caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos esperamos el sábado. Tenemos nuestra tarde blanca. Por favor, chicos de Basta, no se les vaya a olvidar, por lo menos llevar una camiseta blanca, ¿verdad? Igual al líder Daniel, creo que por ahí anda, y todos los que podamos llegar de blanco, ¿verdad? Así que gracias, que Dios me los bendiga. Buenas noches a todos.